Primera de Pedro 4:17 al 19. Dice así la palabra del Señor: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a meditar en el tema: si el justo con dificultad se salva. Amén. El apóstol Pedro, vemos en este pasaje de la Biblia, está enfatizando lo que es los padecimientos de un cristiano. Desde el versículo 12 nos muestra cómo es que un cristiano padece. Y dice el 12: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Quiere decir que cuando nosotros estemos pasando por pruebas, que eso no lo tenemos que tener como extraño, porque sabemos que cada uno de nosotros puede estar pasando pruebas diferentes. Pero hay dos tipos de pruebas. Una que Dios permite para probar el verdadero valor que tiene usted como cristiano, y la otra es que usted mismo se busque esa prueba por andar de malo, de malvado, de sinvergüenza en el Evangelio. Aquí dice que cuáles son los padecimientos como cristianos. El 13 dice: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice que nadie se goza en la prueba. En cualquiera, si Dios lo está probando, no se alegra. ¿Por qué? Porque está pasando por el fuego, y yo sé que a nadie le gusta eso. Y al que diga que le guste es mentiroso. Aunque el sufrimiento que nosotros en Cristo podemos estar pasando, ese sufrimiento es un proceso para nuestro crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros, como les repito, somos probados de distinta manera. El 15 dice: así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Eso que a todos nos consta, quizá. Dice que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón. Sí, amén. Y eso es lo que nosotros muchas veces estamos padeciendo en la iglesia. Que muchas veces nosotros hacemos las cosas que dicen aquí y decimos que estamos padeciendo por la causa de Cristo. Y ese no es el padecimiento de un cristiano. Si usted está padeciendo algo porque usted se metió en lo que no le importaba, es prueba suya, pero no es porque está glorificando a Dios por la causa de Cristo. Hay que diferenciar cuando nosotros como creyentes de veramente estamos siendo probados por Dios, o porque esa prueba nosotros la hemos buscado por andar de malos, pues como dice aquí, malhechores, o homicidas, como dice la palabra del Señor. ¿Cierto? Debemos de ver nosotros cuando Dios nos está probando, porque verdaderamente somos cristianos, somos verdaderos hijos de Dios. Dios dice que vamos a pasar por el fuego para ver qué nosotros valor tenemos. Vamos a ser hasta pesados, dice la Biblia, para ver cuánto nosotros pesamos delante del Señor. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros sabe que si usted está cargando una prueba, identifíquese si es que Dios se la ha puesto para probarlo o es que usted se la ha buscado. Porque muchos creyentes en las iglesias, no solo aquí, andan todos y diciendo: mire qué gran prueba tengo. Tengo una gran prueba, quejándose. Yo sé que el verdadero cristiano no se queja, peor con los del mundo, quejándose que tienen una gran prueba. Pero vea si de verdad es que Dios se la da.
problemas familiares y económicos, pero no andan quejándose Cierto. y no andan echándole la culpa a los demás tampoco, porque saben que hay muchas cosas que nosotros mismos las buscamos. Es verdad. Y la Biblia dice que si nosotros padecemos por eso, ese no es el padecimiento de un cristiano. Dice que si alguno padece como cristiano, no se avergüence si no glorifica a Dios por ello. Amén. Si alguno padece como cristiano, ya casi en las iglesias no se ven algunos que sí padezcan como cristianos. ¿Sabe por qué? Los de antes sí padecían como cristianos. De esta época, pongámosle así. ¿Saben por qué? Porque ellos eran perseguidos. Es cierto. ¿Por qué? Por predicar la palabra del Señor. Nosotros no somos ni perseguidos. Nos tienen que perseguir para venir a la iglesia. Eso es otra cosa. Ah, Porque bueno. uno que a la iglesia venimos. Pasa la semana, no venimos. Pasa la siguiente semana, tampoco. Nos venimos a congregar al mes, a los 15 días, a los 8 días. Tal vez a algunos se les hace difíciles, pero Dios conoce quiénes son. Y quiénes son también los que son agradables. Santo. Hay momentos que tal vez no puede congregarse, Dios lo conoce también. También conoce a aquel que no se quiere mover. También conoce a aquel que después de trabajar se viene para la iglesia. Dios lo conoce también. Así que alguno que esté padeciendo por Cristo aquí, que levante la mano. Santo. Yo sé que pruebas, como le digo, podemos estar pasando. Todo La más común es enfermedades que nos llevan a nuestro cuerpo. Pero eso, Dios conoce cuándo lo va a sanar y cuándo va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Ya el 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿De qué estamos hablando? De que muchas veces nosotros como iglesia, la Biblia dice que está el trigo y la cizaña. Sí. Cuando el trigo va a ser zarandeado para sacar lo mejor, el juicio va a empezar porque por la casa del Señor, Amén. para ver quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no. Es cierto. Y Dios va a probar eso. Entonces el juicio va a empezar por la casa, por los cristianos. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El 18. Y si el justo con dificultad se salva. El justo, nosotros, por fe, llamados justos, Amén. es aquel que hace lo recto y hace justicia, dice la Biblia. Si nosotros nos estamos esforzando y difícilmente estamos cada día esforzándonos, dice la Biblia que ¿en dónde va a quedar el impío y el pecador? Cierto. Si el creyente fiel, justo, le está costando salvarse, le está costando buscando la salvación, ¿a dónde va a quedar el impío? El impío es aquella persona que vive como el pecador, pero que un día conoció de Dios. Amén. Y el pecador es aquel que no conoce de Dios. Pero de los tres, el justo lleva la de ganar. El pecador, pues por su ignorancia se va a condenar. Pero yo siento que el impío se va a condenar el doble. Sí. ¿Sabe por qué? Porque conoció de Dios y se apartó. Amén. Es cierto. Imagínense dónde va a quedar esa persona impía. Va a quedar condenada juntamente con el pecador. Porque el impío se va a morir conociendo el verdadero evangelio y el pecador va a morir en la ignorancia. Y los justos en esta tarde, dice la Biblia que con dificultad, con proceso, con todo, pero tenemos que buscar la salvación. Gloria a Jesús. El sufrimiento de los cristianos, como dice aquí, los padecimientos de un cristiano tienen que estar siempre. Ahí
tiene que estar, ¿sabe por qué? Porque eso nos ayuda a depender de Dios, no a depender del hermano, de la hermana, de que si va a venir a orar por mí o no, se olvidaron de mí. No, nos va a ayudar a depender de Dios. Amén. Para ser cristiano, ¿sabe qué? Hay que tener valor. ¿Por qué? Porque hay decisiones que cada uno de nosotros tiene que tomar para salvar nuestra alma. Amén. Nadie le va a salvar su alma, ni el pastor, ni el líder, ni cualquier hermano de la iglesia va a salvar su alma. Usted solo se la va a salvar. Usted solo se va a esforzar por su alma. Sí, amén. Sí, tal vez el hermano le puede dar una palabra de aliento, puede orar por usted, pero usted tiene que tomar esa decisión para salvar su alma. Amén. Sabe que la Biblia dice muchas cosas, por eso le digo que el justo con dificultad se salva. La Biblia nos habla de que aún, dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Esa es una decisión que usted tiene que tomar. Si sabe que por medio de sus ojos usted está pecando, sáqueselo. Tal vez ahorita sí no puede sacárselo, porque va a quedar ciego. Pero tiene que evitar ver lo que no tiene que ver. Eso sí, sí, amén. También dice que si tu mano te da ocasión de caer, que se la arranca. Yo sé que nadie se va a arrancar su miembro de su cuerpo. Pero con esa dificultad que tenemos para salvarnos, hay que buscar lo más mínimo para no caer en pecado. Amén. Pedro le está hablando a unos cristianos verdaderos. La palabra de Dios nos habla a nosotros cada día. El escuchar la palabra de Dios, si no la ponemos en práctica, de nada nos sirve. Pregúntele a Judas si le sirvió de algo. Es verdad. Judas tenía al maestro predicándole, exhortándole, y ahí estaba él escuchando la palabra de Dios. Pero al final, ¿qué pasó? Se condenó. No es garantía que usted escuche la palabra de Dios y esa le salve. La garantía es de que usted se aparte del mal y haga bien, dice la Biblia. Amén. Esa es la garantía. Judas se perdió teniendo la salvación ahí, se perdió. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de vivir, si nosotros no cambiamos esa manera de conducirnos en el Evangelio, si estamos fallando, ¿verdad? Usted se conoce más, Dios lo conoce. Yo no lo conozco porque no ando detrás de usted. Pero si nosotros tratamos la manera de cambiar, Dios nos va a ayudar. Y lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestra salvación. Amén. Una salvación tan grande que nos ha dado Dios. ¿Sabe que para mantenerse en el camino de Dios no es fácil? ¿Para quién es fácil? ¿Verdad que no es fácil? Para nadie. Hay mucha gente allá en el mundo que cree que llegar al cielo es fácil, porque ellos dicen, me muero, me voy para el cielo. Según ellos, se van para el cielo. Pero que le pregunte a los cristianos que si es fácil llegar al cielo, no está fácil. Porque en este camino va a haber muchas pruebas, van a haber tropiezos, van a haber gente que no nos quiera. Porque allá muchas veces dice, si en la iglesia hay gente mala, también en el mundo hay gente mala. Entonces, ¿dónde quiere estar? ¿En la iglesia o en el mundo? En la iglesia. Pues aunque haya gente mala en la iglesia, yo prefiero estar en la iglesia. Amén. Porque el que nunca falla es Dios. La gente siempre va a fallar, pero Dios no. Entonces, si vemos que hay algunas maneras que dice la gente que es fácil el evangelio, donde se hizo, lo llegan, se sientan, cantan, alguien predica, oyen la palabra y luego se van. Así, eso es fácil. Pero cada creyente tiene luchas contra ¿qué? Contra el diablo, contra el mundo y contra su propio cuerpo. Esas son las luchas del cristiano. Pero muchos en
¿Por qué? Porque viven una vida impía, viven una vida en pecado. Porque usted puede ver en el camino del Señor diferentes cristianos. Como le digo, unos tal vez están guardando, están cuidando su salvación, pero a otros no les importa. Sí, amén. Si aquí la Biblia nos dice que el justo con dificultad se salva, con dificultad. Aquí no dice que el justo ya está salvo. Dice con dificultad, o sea que si ese justo cada día no se pone a cuentas con Dios, no se va a salvar. Aunque sea llamado justo, no se va a salvar. Entonces, cada uno de nosotros sabe lo que hacemos a escondidas de Dios. Sí, amén. Como le digo, hay creyentes en el Evangelio que no les importa pecar, no les importa fallarle al Señor. Si vio a alguien por allá, no le importa. Ya sea una mujer, ya sea un hombre, no les importa fallarle al Señor. Y eso desagrada a Dios. Aleluya. Para ir al cielo se necesita nacer de nuevo. Amén. Y nacer de nuevo significa negarse a usted mismo, negarse a las pasiones que tiene, negarse al mundo. Porque todo eso nos arrastra a nosotros. Si no, no fuera lucha también. Yo digo algo, si un creyente está firme, le van a venir pruebas sobre pruebas, pero se va a mantener. Pero un creyente que está de paso en el Evangelio, le va a venir una tentación y va a caer. Y ella va a decir, Señor, pero es que yo no pude soportar la tentación. No es que no la pude soportar, es que no la quiso soportar. Porque hay muchos que se han podido soportar y yo sé que Dios les ha ayudado. Sí, amén. Dice que en dónde va a aparecer el impío y el pecador. Esas personas la van a tener difíciles para salvarse. Sí. No digo yo que no se puedan arrepentir, sí se pueden arrepentir. El justo dice que aunque sea con dificultad se puede salvar. Muchos en las iglesias evangélicas han empezado por el Espíritu, pero han terminado en la carne. Amén. Y eso con el tiempo se está viendo. No digo que no haya bajas en nosotros como cristianos, siempre hay. Sí, amén. Pero yo digo que un cristiano, media vez, no le falla el Señor, aunque sea débil, puede acercarse a Dios. Sí, amén. Porque el justo no se debe de descuidar de Dios. Tiene que luchar para no caer en tentación. Estamos hablando de luchar. Y muchos no quieren ni luchar. Muchos, si le llega la tentación, pues para ellos mejor. No le salieron a buscar lo que le llegó. Entonces, dice que el justo se va a salvar con dificultad. Usted póngase a pensar, ¿usted es justo? Amén. Póngase a pensar si es justo. Según la Biblia es por la fe. Pero muchas veces nuestra conciencia nos está golpeando, que no somos justos. Pero hay que saber que si somos justos, esa salvación la tenemos que cuidar y la tenemos que cada día nosotros proteger, porque sabe que el enemigo puede llegar en un segundo y robarle la salvación. Sí, amén. Si el apóstol Pedro dice que si un cristiano viene, padece por causa de Cristo, ese es bienaventurado. Si usted está padeciendo por Cristo, es bienaventurado. El 19 dice que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas a aquel Creador y hagan el bien. Sí, amén. Hacer el bien, ¿para qué? Para que nuestros padecimientos sean porque Dios lo ha permitido. Dice que al final hay que hacer el bien.
Si viene el enemigo por un lado, pues nosotros irnos por otro. No salir al encuentro, sino que irnos por otro lado. Hay que estar pendientes porque el enemigo quiere robar nuestras almas. ¿Sabe que yo estaba viendo un video de unos cristianos? Y es lamentable, y no sé si ustedes ya lo vieron, de que se estaban golpeando, estaban pegándose, le dieron duro al pastor, y entre los hermanos, todos se dieron duro. Podemos ver de que la guerra ahí no era contra el diablo, sino que contra ellos mismos. Entonces es lamentable ver esos videos en internet, cómo están las iglesias del Señor, que están dando espectáculos. Yo sé que tal vez en la iglesia, como dice la Biblia, tenemos que soportarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes caracteres, todos pensamos diferente, y lo que yo digo, eso es, y así dice el otro, lo que yo digo, eso es. Entonces vemos que cómo está siendo pateado el evangelio hoy en día. Que no sea por nosotros. Si son por eso, dije cristianos, pues que sean ellos. Pero que en nosotros la gente pueda ver algo diferente. Amén. Da vergüenza ver esos videos, me digo. Ahí no supe más allá de por qué empezó el pleito. Pero con el solo el hecho de que se agarraran a golpes como que fueran boxeadores, gente montada, desde ahí ya da vergüenza. Y muchos ahí diciendo en los comentarios, ¿para qué ser evangélicos si son así? Da pena, da vergüenza. Y yo, ¿qué más le puedo dar la razón? Porque un evangélico no se debe de ser así. Tal vez usted puede decir, en un enojo que ha tenido contra un hermano, tal vez en su carne, tal vez quisiera darle un perdón. Santo. Pero si no lo ha hecho es porque Dios lo ha detenido y sabe que eso no es correcto. Así es. Las cosas se tienen que hablar para solucionar. Así es. Si usted tiene algo contra alguien, hable. Se pueden solucionar las cosas hablando. Amén. Pero imagínense llegar a eso y subirlo a internet. La vergüenza. Esos no son los padecimientos de un cristiano. Un verdadero cristiano va a sufrir por el evangelio. Amén. Y yo he visto otros que sí han sufrido por el evangelio. He visto unos hermanos que andan predicando y llega un mundano y les pega y ellos siguen predicando. Esos sí están padeciendo por Cristo. Porque están predicando la palabra del Señor y llega el diablo y lo quiere votar, pero no lo vota, porque ahí está el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que tenemos